Ok, vamos a iniciar el día de hoy tema nuevo, no sin antes abrir el compás como siempre a preguntas, consultas, dudas que deseen aclarar. El día de ayer me hicieron una pregunta en el otro grupo, así que voy a aprovechar para aclarar. Me preguntaron con respecto a vigas con canto libre. No sé si tienen esa consulta aquí también. Sí. Ok, vamos a resolver un caso. Veamos esta viga que tiene un canto libre, claro, con un canto libre. Vamos a resolverlo por el método de equilibrio y también por el método de trabajo vector, como siempre hacemos, para aclarar algunas dudas. Lo primero que hay que tener presente es que el canto libre es estáticamente determinado. ¿Okay? Es decir, que por equilibrio directo nosotros podemos conocer cuánto es el momento aquí en el punto C, porque si yo corto ahí el momento en el punto C simplemente es P medio por P4. ¿Okay? Entonces, el momento en el punto C sí o sí es P medio por L4, PL sobre 8. ¿De acuerdo? Eso es fundamental porque de la estática, el momento que se transfiere al punto C es el producto de esa carga por el brazo. Lo que yo no sé es si ese momento alcanza la capacidad plástica, eso es lo que tenemos que nosotros analizar. O si la viga ahí forma una articulación plástica, eso es parte del análisis. Pero desde ese momento es PL octavo, es PL octavo. Bien. Yo creo que ahí estamos todos claros. ¿Método de equilibrio o método de trabajo virtual con cuál quiere que empecemos? Equilibrio, está bien. Lo vamos a hacer por los dos igual, pero no sé ni para qué les pregunto. No, quizás para hacerlo un poquito interesante, ¿no? O para darle a escoger algo. Bueno, yo te escogí el domingo. Bueno, todos escogimos, ¿no? A ver, no sé qué lo saben. Porque usted escogió lo mejor no. Y está triste, pensando en el porvenir del país. Ahora nos toca trabajar. A todos nos toca trabajar, a usted estudiar y trabajar posteriormente. Ojalá que para la próxima elección ya usted esté trabajando, ¿no? Como profesional, ¿no? Esos son sus planes, ¿no? Es decir, que en la próxima elección yo no quiero ver a ninguno de ustedes por aquí. Okay, o sea que hay que trabajar fuerte y prepararse. El país lo necesita. Vamos acá. ¿Me dijo equilibrio? Sí. Vamos entonces a... Fíjense que aquí lo voy a hacer de manera directa para aprovechar que en el punto C conocemos cuánto es el momento. Porque el momento aquí es PL sobre 8. Diagrama de momento de viga simplemente apoyado, ¿verdad? Nosotros sabemos que
aquí el diagrama de momento de viga simplemente apoyada haría este triángulo que ya conocemos, ¿cierto? Vamos a reproducirlo acá. Esto sería P por PL medio, sería PL medio, ¿verdad? Muy bien, PL medio. Vamos a hacer una cosa así. Ese triángulo que está aquí, yo lo estoy reproduciendo aquí. Aprovechando que conozco esto aquí, fíjense que lo estoy haciendo un poquito diferente de otras veces, ¿sí? Pero es en esencia lo mismo. El valor de el momento aquí por equilibrio, que sería este valor que ya me dijeron que es PL medio, ¿verdad? Sí. Sería el que se produciría al unir estos dos puntos en esta ordenada. Este valor sería PL. Lo estoy haciendo un poquito diferente de otras veces porque ya conozco aquí cuánto es el momento. Ahora, si yo traslado este eje acá, me resulta lo mismo que he hecho otras veces, ¿no? Simplemente es esto. Y aquí el momento debe ser 0, por lo tanto el diagrama debe cerrar así. Claro. Ahora, nosotros sabemos que aquí en el punto A tenemos capacidad de la flexión, por lo tanto la viga va a desarrollar su momento plástico ahí. Eso lo sabemos. Este momento debe ser en el. Bien. Lo que yo no sé es si el punto B o el punto C van a formar articulaciones plásticas. Ese es el análisis. Ese es el análisis. Veamos. Si el momento en B, que sería este momento que se produce aquí en verde, llegara a la capacidad plástica, mi análisis entonces sería el siguiente. Vamos a ver. Si en el punto B alcanzáramos la capacidad plástica de la viga, que es momento plástico, entonces la suma de las ordenadas aquí, ¿cuál sería? Voy a dibujar en verde también. Este valor de aquí, ¿a cuánto sería igual? Este valor realmente, como está en el medio, sería el promedio entre MP y P de octavo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque está en el medio, así que esta ordenada de aquí sería el promedio, o por relación de triángulo, como a usted le encanta, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es el promedio porque está en el medio. Entonces yo debo promediar MP y P de octavo. Este valor sería el promedio entre MP y PL octavos, que al sumarlo con el momento en B debe producir la totalidad en azul, que es PL medios. Y esa es la operación matemática que hacemos aquí. Entonces, sumamos un medio de MP más P de octavos, que sería esta ordenada, más el momento en B, que aquí lo estamos considerando igual a MP, debe ser igual entonces a la totalidad de P de medios. Alguien que nos haga el favor y nos despegue de allí el valor de la carga de falla correspondiente. ¿Cuánto? Puso P de octavo, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, gracias. Pensé que ya lo habían calculado. Wow. Sí, P de medios. Gracias. Si alguien que nos haga el favor aquí de calcular el valor. Despejen de allí pega, ¿eh? Ahora, este diagrama yo lo puedo dibujar en todos los casos, ¿no? Lo que pasa es que en las otras ocasiones lo he hecho así porque quizás era un poquito más entendible, pero ya en estos momentos podríamos hacerlo de esta manera en todos los casos. Es igual, ¿verdad? ¿Cuánto sería el valor de P aquí entonces? Aquí tengo un medio, aquí tengo 1, así que esto sería 3 medios de MP, y del otro lado tendría un medio menos un 16avo. Sería como en 7 16avo y del otro lado 3 medios. ¿Cuánto sería la carga?
Ok. 24 céntimos. Dime la decimal para poder comparar con el otro. 3.42. Gracias. 3.43. Gracias. Ah, Listo. Ahora, recordemos que aquí en el punto C yo conozco el momento. F es el octavo. Lo que tenemos que averiguar es si ese momento en C alcanza la capacidad plástica de la viga en ese punto, ¿cuál sería la carga de falla correspondiente? Si el momento en C fuera igual a la capacidad plástica, entonces yo igualo este momento en C, que es T octavo, lo igualo a la capacidad plástica, que es MP, y por lo tanto la carga de falla sería para la formación de articulación plástica allí 8 MP en 3. De estas dos, por supuesto, la más baja es la que controla y esta se descarga. Por lo tanto, la carga de falla sería 24 céntimos de MP entre L y el mecanismo se formaría aquí. Se formaría aquí. Yo podría, para verificar el teorema del límite inferior, regresar a esta ecuación ahora con el momento en B como incógnita y comprobar si en el punto B no se forma, si en el punto, comprobar que, no, ya no tengo que comprobar nada porque en ese punto se está formando mi momento plástico. El momento en B es el momento plástico, cuyo valor es 24 céntimos de MP entre L. Y aquí está comprobado que el momento en C no llega a formar la articulación plástica porque ese valor es menor que la capacidad de la viga en ese punto, que es, en este caso sería 7 sobre 24 de P por E. Así lo resolveríamos por el método de equilibrio. El diagrama de momento final, vamos a dibujarlo acá abajo. En realidad ya lo tenemos ahí, solamente lo vamos a transcribir. Los valores serían aquí en este extremo MP, pero MP es 7 sobre 24 de P por E. Yo tengo MP sobre 24 de P por E. Debajo del punto B también tengo un momento plástico, es decir que aquí el valor es MP 7 sobre 24 de P por E, y aquí es el momento en C que conozco, PL sobre 8. Entonces aquí tengo mi diagrama del momento del análisis plástico ya final. Ya con eso yo podría calcular mis portantes, reacciones y el problema estaría completado. Pero lo vamos a dejar hasta ahí para resolverlo también por el método de trabajo virtual aquí al lado. Pregunta D. Vamos a hacerlo entonces por el método de trabajo virtual también. ¿Cuántos mecanismos se pueden formar? Vamos a hacer uno aquí y otro. Se pueden formar dos mecanismos. Un mecanismo en el cual se produzca la articulación plástica en el canto libre y otro que se produzca en el lado de la izquierda. O el mecanismo se produzca en el lado de la izquierda. Vamos a plantear los dos. El primer mecanismo formaría la articulación plástica aquí en el punto C. Y el canto libre fallaría como fallan muchísimos balcones.
Es un mecanismo bastante común. Un mecanismo bastante común. Porque ahí no hay redundancia en el canto libre, ¿no? Donde el punto C llega a la capacidad, pues la viga es incapaz de soportar más carga y se produce un mecanismo. Hay que tener cuidado con los balcones. Los cantos libres son peligrosos y hay que diseñarlos bien. Podríamos llamarle a este desplazamiento delta y aquí esta rotación sería delta sobre L cuarto, ¿verdad? Y para que se forme nuestro mecanismo, allí tendríamos la articulación plástica en el punto C, el momento sería el momento plástico. Igualemos el trabajo externo con el trabajo interno. Trabajo externo, B medio por delta, trabajo interno, MP por 4 delta entre L, cancelamos las deltas y la carga de falla 8 MP entre L. Resulta lo mismo porque en ese mecanismo estamos considerando que el punto C forma su articulación plástica, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Bien? Entonces este sería nuestro mecanismo número 1. El mecanismo número 2 produciría la falla en el claro ABC, o el mecanismo en el claro de la izquierda. Si eso es así, entonces se formaría articulación plástica debajo de la carga. ¿Y qué ocurre aquí en el punto C? A ver, recordemos que cuando hacemos nuestra igualdad de trabajo externo, producto de las cargas, con el trabajo interno en las articulaciones plásticas, lo que perseguimos es encontrar un mínimo en la carga de falla, un valor mínimo. Y para que se minimice la carga de falla, deben ocurrir dos cosas, o por lo menos una de ellas: que el trabajo interno sea un máximo o un mínimo, y el trabajo externo sea un máximo o un mínimo. El trabajo externo debe ser lo mayor y el trabajo interno debe ser lo menor posible, porque eso me produce un mínimo en la carga de falla. Ahora, ¿esto qué es? Esto es función de la cantidad de articulaciones plásticas, y esto es función también de la cantidad de carga que tengo aplicada, ¿verdad? Que es el trabajo que hacen las cargas. Veamos, ¿cómo minimizamos nosotros el trabajo interno con la menor cantidad de articulaciones plásticas posible? ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí en el punto C yo tengo un apoyo simple, yo debo aprovechar que ahí tengo un apoyo simple y considerar que no se forma una articulación plástica. ¿Por qué? Porque si yo aquí considero que se forma una articulación plástica y esto simplemente llega a MP, tengo un término más en este lado de la igual, ¿verdad? Y no estoy minimizando el trabajo interno, al contrario, ¿se ve? Entonces yo tengo que suponer que la articulación no llega a ser articulación plástica. Lo que debe suponer es que allí la viga rota sin formar articulación plástica. La viga rota, ¿no? La viga rota allí como un cuerpo rígido, pero no forma articulación plástica. Ya esa articulación plástica fue considerada acá, ojo. Ya esa fue considerada aquí en este mecanismo. Bien, ¿de acuerdo? Yo tengo una pregunta. Si vamos justo debajo de la carga 2P hubiera una articulación real, entonces esa articulación no produciría trabajo interno, porque es real y ahí no hay capacidad de reflejo. Ahí el momento es cero. Ahí el momento es cero. Así que cuidado con esas cáscaras por ahí. No también con problemas en exámenes bien. Está bien, hay que buscar información. Si esa articulación aquí existiera y fuera real, no se forma articulación plástica aquí, sino que esa articulación es real, no hace trabajo. Así como esta es una rotación donde no hay formación de articulación plástica. La viga simplemente rota en ese punto. Rotó allí. Imagínense que yo no tuviera esta carga y yo aplicara una fuerza aquí. Esta viga va a tratar de hacer esto y se va a levantar de este lado, ¿verdad? ¿Sí o no?
si no tuviera esta carga, si yo aplico una presión aquí, la viga va a descender en este punto y va a hacer algo parecido a esto, ¿cierto? Se va a levantar de ese lado. O sea que esa posibilidad realmente existe. ¿Okay? Es más, muchas veces nosotros construimos los cantilevers con una pequeña contraflecha, y eso es un truco bastante empleado en construcción, tratar de darle un desplazamiento inicial contrario al que van a producir las cargas, que se llama contraflecha, o camber en inglés, para que al momento de la aplicación de las cargas, entonces el cantilever se endereza. Eso es bastante utilizado. Bastante utilizado. Veamos acá entonces, ya, bueno, sigue la geometría. Esto sería delta, esto rotaría delta sobre L medio, igual que acá, delta sobre L medio. La rotación aquí total, si yo levanto un horizontal aquí, yo sé que este ángulo y este ángulo son iguales y estos dos son alternos internos. Por consiguiente, la rotación total debajo de la carga 2P es la suma de 2 y 2, 4 delta sobre L. Este desplazamiento aquí, voy a quitar esta carga para ponerla allá arriba como una torre pequeñita. No utilizar productos químicos para borrar el tablero. Este desplazamiento, ¿cuánto sería igual? 2 delta L por L cuartos delta. Gracias. Geometría. Lo que esto se desplaza es la mitad de acá. Trabajo externo lo hacen las cargas. Ojo aquí que esta carga y el desplazamiento son contrarios. La carga va hacia abajo, la viga se desplaza hacia arriba, el trabajo es negativo. A diferencia de acá, que la carga y el desplazamiento van en el mismo sentido. Bien, trabajo externo 2P por delta menos P medios por delta medio. Trabajo interno en las articulaciones plásticas, la capacidad de la viga en el empotramiento MP, y aquí también. Aquí no se forma articulación plástica, por lo tanto, los términos del trabajo interno serían MP por 2 delta entre L más MP por 4 delta entre L. Cancelan todos los deltas. Y la carga de falla en este mecanismo, ¿cuánto sería? De este lado tengo 2 y 4, 6, y acá tengo 2 menos un cuarto, es 1.75. 6 MP entre L, y esto sería 7 cuartos aquí, ¿verdad? 4 por 6, 24 entre 7. Por lo tanto, esta no sería la carga de falla, sino esta. Porque este valor es más pequeño. Aquí estamos diciendo exactamente lo mismo que acá, donde estamos considerando que en el punto B llega a la capacidad plástica. En el punto B tengo el momento plástico. Ok. ¿Preguntas?
siempre comprobo. Pero entonces, Bien. sí, de este lado, cuando hay un canto libre en el punto C, que es donde el momento entonces es determinado, debe cerrar ahí la parte que está en la izquierda, debe cerrar ahí. ¿Cómo así cerrar? Debe pasar por ahí. Sí, sí, el momento, fíjate que yo siempre dibujo las dos flechas de ambos lados porque el momento a ambos lados del punto C es el mismo, porque tiene que estar en equilibrio. No se puede considerar como si fuese simplemente por lado. Sí, aquí está, fíjate que este diagrama, Ese es del lado izquierdo. sí, pero aquí está. Sí, pero el lado derecho entonces no se puede. Bueno, del lado derecho yo conozco el momento, que es el octavo, que es conocido por equilibrio directo, porque es estáticamente determinado, recuerden eso. Aquí está el diagrama de momento de viga simplemente apoyado, y aquí está el diagrama de momento del canto libre. Vale. Bueno. Ayer me preguntaban qué pasaría si tengo múltiples cargas aquí. Bueno, lo que va a suceder es que vas a tener más mecanismos en el lado izquierdo. Tengo que ver cuál es el que gobierna. Pero eso no afecta en nada la solución del problema. Esa consideración en la cual la articulación no se forma articulación plástica, bajo qué caso se considera. Que en el rodillo, esa excepción que aquí, simplemente apoyado. o sea, si usted asume que no se forman articulaciones plásticas. Para minimizar el trabajo interno. Fíjate, si yo considero que aquí se forma una articulación plástica y hago esto, ¿qué va a suceder? Que yo tengo un tercer término y este valor de carga va a crecer. Va a crecer. Entonces, por simple inspección descarto esa posibilidad y voy a analizar entonces el mecanismo sin la formación de esa articulación plástica como si el canto libre se levantara. Y eso es lo que estaría controlando. Si el canto libre fallara, esta sería la carga de falla. Si el canto libre fallara, la carga de falla sería menor que la otra. Fíjense que yo, al inventarme el problema, explícitamente busqué que el canto libre no fallara. Fíjense que aquí estoy poniendo una carga de 2P, acá una de P medio. Pero si nosotros invirtiéramos el análisis y dijéramos, ¿qué pasaría si yo ahora tengo una carga de 2P aquí de P medio acá? Eso se puede dar. Pero eso también dependería de la importancia del acto. Bueno, eso va a depender del mismo problema. Lo que yo tengo que hacer siempre es comparar las dos posibilidades, todos los posibles mecanismos. Si se formara el mecanismo en el canto libre y no en el plano de la izquierda, lo que yo tendría que venir a hacer es verificar acá cuánto es el valor de ese momento, y eso sería la verificación de un teorema límite inferior. Y eso también sale por espátula. Aquí la incógnita entonces ahora sería MB, pero ya conozco cuánto sería MB. ¿Qué más? Preguntas. Dime. Si hubiesen entonces varias cargas, como usted mencionó, se podría igual hacer ese mismo análisis de dos articulaciones. Espérame, vamos a cambiar esto y vamos a poner en vez de 2P, dos cargas P y P a L tercio, ¿te parece? Claro, ya sería otro problema. Posibles mecanismos, bueno, vamos a llevarlos todos aquí. Que se forme la articulación plástica aquí en el canto libre, ese sería mecanismo 1. Voy a dibujar en verde un segundo mecanismo.
perdón, en rojo. Un segundo mecanismo haría esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Espera? Un tercer mecanismo en azul haría esto. Y analizo los tres mecanismos. Por el método de equilibrio, vamos a concluir aquí abajo nuestro diagrama. Aquí sigue siendo el momento PL octavo. Aquí el momento sigue siendo PL octavo. ¿Cómo es el diagrama de momento ahora de estas dos cargas? Esto va a ser un trapecio, ¿verdad? ¿Cierto? Voy a hacerlo acá abajo. Y estos valores serían P por L tercio. Esto aquí sería L tercio, ¿cierto? ¿Sí? Sí. L tercio y PL tercio acá. Bueno, voy a trasladarlo así, pero acá abajo. Tendríamos esto. ¿Okay? Esto sería aquí el momento plástico. Y aquí entonces yo tendría, cuando uno de estos dos puntos con una línea recta, esta ordenada total es PL tercios y esta también. Entonces aquí tendría, bueno, si este es mi punto A, este es C, B, C, D y E, ahora tengo un nudo más. Esto sería mi momento en B y este el de C. Lo que tengo que averiguar es cuál de los dos llega al momento plástico para saber si es el mecanismo rojo o el azul el que controla. Y también comparar con el mecanismo negro, el 1. Si este momento fuera el plástico, el P octavo. Bien. Profesor, ¿qué es? Si fuera uniformemente distribuido, entonces tendríamos una parábola. Aquí tendríamos una parábola. Y si fuera un triángulo, bueno, aquí tendríamos una función cúbica. Y así. Lo único que eso modifica un poco es una complejidad matemática y todo. En el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Preguntas? Profe, retomando la pregunta que le hice con la articulación real, entonces en ese caso se retiraría un término del estado interno, o sea, quedaría con una articulación clásica. Claro, aquí no vas a tener el término de aquí. Falla más fácil la viga porque tiene menos resistencia. Si yo le coloco una articulación real aquí, la viga está resistiendo menos carga. También hay que pensarlo intuitivamente. Si yo tengo una articulación real es porque la viga en ese punto tiene una debilidad, tiene menos capacidad, entonces falla con menos carga. Tiene un término menos aquí y cae este valor. Pues solamente tendría articulación plástica ahí. Sería interesante, ¿no? Si quieres algo. Bien. ¿Listo? Entonces, cerrado el capítulo, vamos a ver dónde estamos en nuestro calendario. Perfecto. Hoy es 7 de mayo, así que fíjense lo importante de una programación que uno la respete. 7 de mayo, estamos aquí, vamos a iniciar el tema de estabilidad elástica. Lo cual quiere decir que ya nosotros el primer tema de esfuerzos y deflexiones en liga y análisis plástico lo hemos completado. Estamos entrando esta semana en la 8ª semana de clases, es decir, que el día viernes habíamos completado la mitad del semestre.
El día sábado nosotros vamos a tener una prueba. Ya nosotros hicimos este primer examen del tema 1 y vamos ahora el 11 de mayo, el día que cumple mi papá, a hacer el examen del tema 2 de análisis plástico. Como les comenté la vez pasada, la Universidad de año ha iniciado una evaluación de medio término. Es decir, los profesores estamos obligados a entregarles a ustedes todas las evaluaciones que llevamos a la mitad del semestre. Ya usted recibió su primer examen y la próxima semana que hagamos el segundo, vamos a entregarles el segundo examen corregido, igual que sus 2 tareas que ya hemos hecho. Es decir, que al momento usted lleva a la mitad del semestre llevaría 2 tareas de examen. Eso tiene un peso del 70%, ¿usted sabe? En ejercicios o exámenes parciales, como le queramos llamar, y en tareas hay un 20% y un 50%, un 70%. Es decir, que si usted ganó 100 y 100 y 100 y 100, usted tiene los 70 puntos hasta el momento, ¿no? Y en la calificación o en la fotografía de mitad del semestre le aparecería el puntaje que tiene hasta el momento, que sería 100. ¿Me explico, no? Porque tiene 70 sobre 70, ¿verdad? Y eso va a aparecer ahí en el sitio de matrícula, usted podrá ingresar, podrá verlo. Igual tiene todas sus calificaciones, lo podrá hacer. Y de igual forma se le está pidiendo a los estudiantes que evalúen al profesor, evalúen el desempeño del curso a la mitad del semestre. Por favor, respondan de forma correcta a las preguntas, es lo que se requiere, para que la evaluación sea útil. Si el profesor viene todas las veces y es puntual, no ponga que nunca viene. O sea, eso no nos sirve, ¿no? Cuando estamos haciendo la revisión de las encuestas de los profesores, tenemos que estar eliminando encuestas que no están bien llenadas, ¿no? Eso no le sirve a nada. Así que responda correctamente las preguntas que ahí aparecen, y si hay comentarios, por favor, también los agreguen, ¿no? En este curso y en todos los demás. Bien, vamos a continuar entonces. Una consulta. Sí, esos puntos que son por participación aquí, el tema de la exposición puede ser diferente al de la materia. ¿O Sí, claro. Okay. Lo que estamos incentivando es que participes. Que participes en la jornada de iniciación científica con algún proyecto de cualquier área. Sí. Ahora, si es el área de nosotros, mejor. Eres libre de escoger tu tema, no hay problema. Tengo un grupo que está haciendo un trabajo interesante ahora mismo para participar en la guía. Unos chicos de cuarto. Ok. Continuamos entonces con nuestro desarrollo. Vamos al tema de estabilidad elástica. Recuerden que estos módulos son los mismos archivos que en Teams ustedes conocen y que pueden acceder a ellos. Bueno, este conocemos la mecánica. Usted entra aquí al grupo de Teams y en las lecciones va a encontrar esos archivos, ¿no? No sé si ahora no tengo internet, pero bueno, ya usted sabe dónde encontrar los apuntes que utilizan. Vamos a ver. Estabilidad elástica. Y aquí nos vamos a concentrar en la estabilidad elástica de un miembro muy importante en las estructuras, que son las columnas. ¿Qué conocemos como estabilidad? Es capaz, podríamos nosotros resumir, ahí hay un texto, sin embargo nosotros podríamos resumir la estabilidad como la capacidad de sostener el equilibrio. La capacidad que tiene un sistema de mantenerse en equilibrio. Es lo que sería la estabilidad. ¿Y bajo qué circunstancias? Bueno, cualquier circunstancia que pueda significar deformaciones. Es decir, que la estabilidad es mantener el equilibrio aunque el sistema estructural se deforme, o mantener el equilibrio bajo condiciones de deformación. Fíjense lo que dice la definición del texto. Si un miembro estructural
y estamos hablando de columnas, está en equilibrio, fundamental para que haya estabilidad, el equilibrio. Y si al imponer una deformación pequeña, el miembro tiende a volver a su posición original, se dice que el equilibrio es estable. Si en cambio la deformación aumenta, se dice que el equilibrio es inestable, y si se mantiene en equilibrio en la configuración deformada, se dice que el equilibrio es neutro. Bueno, vamos a ilustrar un poco más esa definición. Recuerden que nosotros vamos a tener en nuestro desarrollo acciones externas que van a producir respuestas internas en la estructura. Entonces, en este caso, nuestra acción externa va a ser una acción de desestabilización. Esto es una acción externa. Y por otro lado, nosotros vamos a tener una capacidad de mantener el equilibrio o una acción estabilizadora. Esa acción estabilizadora es una acción interna. Entonces, esto puede ser menor o igual o mayor que la acción estabilizadora. Y ahí hay tres posibilidades. Si la acción de desestabilización supera a la capacidad restauradora, entonces tenemos un equilibrio inestable. Si la acción de desestabilización no supera la capacidad de restauración o la acción estabilizadora del sistema, tenemos un equilibrio estable. Y si es exactamente igual, es decir, que la acción de desestabilización es exactamente igual a la acción estabilizadora, entonces tenemos un equilibrio neutro. Al equilibrio neutro también se le conoce como equilibrio crítico. Necesito que alguien me preste una regla de esas de 12 pulgadas plásticas que ustedes utilizan, que todo el mundo carga siempre en algún momento. Esta de 8 podría funcionarme, me gustaría más una como esa de 12 pulgadas. Gracias, perfecto. Esta es la idea fenomenal. Esta es una columna. ¿Bien? Vamos a pensar que ella es una columna. ¿Quiénes de ustedes cuando era niño, o a lo mejor todavía lo hacen, se ponían a jugar con el palo de la escoba? Si usted no hizo eso de niño, usted no tuvo infancia, todavía está a tiempo. Usted llega a su casa y coge el trapeador y su mamá le va a preguntar: ¿qué está haciendo? Póngase a barrer mejor. No, estoy poniendo en práctica lo que aprendí hoy en la universidad. Y en su casa lo que van a decir: yo sabía que en la tecnológica había gente loca, pero no tanto. Vamos a pensar que esto es una columna, ¿bien? Así como usted la ve ahora mismo, es estable porque ella mantiene su equilibrio. Desde el momento en que yo la trato de colocar en una superficie donde no tenga capacidad de estabilización, ella tiende a caerse, ¿verdad? A fallar o a colapsar. En otras palabras, si yo la coloco simplemente apoyada ahí, esa columna falla, ¿verdad? Si fuéramos a hacer un diagrama del cuerpo libre de este elemento, él tiene peso, ¿sí o no? Él tiene
peso. Bajo, pero tiene peso. Tiene propiedades de resistencia. Usted podría medir, esto tiene una sección transversal bastante rectangular, pero no exactamente rectangular. Ahora usted pensaría que el análisis de un elemento como esto es sencillo porque usted lo ve como indefenso, pero al hacer el análisis de este elemento estructural es altamente complejo, porque la sección transversal es irregular, no es un rectángulo, y además tiene por aquí una hendidura, no es completa, y probablemente su composición no sea del todo homogénea de arriba a abajo, ¿no? Hay muchas cosas, puede tener imperfecciones, no está 100% recta, ¿no? Puede tener alguna curvatura, a lo mejor tú te pones a jugar con ella varias veces y ya tiene algo de deformación inicial, ¿no? Con eso quiero decir que todo lo que nosotros hacemos tiene algún grado de aproximación. Mucha matemática y todo, pero todo lo que nosotros hacemos tiene mucho de aproximación. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre de esta columna si yo la coloco simplemente apoyada? Vamos a ver. Ese diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. Ahí está. Si yo la coloco completamente vertical sobre una superficie lisa, podría pensar que ella está así. Esa regla tiene peso, ¿no? Normalmente el peso nosotros ¿dónde lo colocamos? Ahora, en realidad ya tiene una carga distribuida que es el peso que va por todos lados, porque por todos lados tengo material, pero yo puedo de manera aproximada considerar que en el centro de ella actúa su peso. W de weight. Ahí tengo un diagrama de cuerpo libre de esa columna, ¿cierto? Si viviéramos en un mundo ideal y aquí no hubiera aire, esto estuviera en el vacío, no hubiera ruido, no hubiera luz, no hubiera nada que perturba, la mesa fuera completamente horizontal, esto fuera perfecto y todo fuera ideal, yo coloco a esa regla aquí y ella se debe mantener vertical, ¿sí? ¿Verdad? Se viera, ¿no? Esto estuviera en condiciones ideales, la mesa completamente horizontal, perfectamente horizontal. No soplara la brisa, no hubiera aire, no hubiera nada. Viéramos en el vacío, eso se queda así, ¿verdad? ¿Y por qué no se queda así? Porque hay todo lo demás. Bien. Eso quiere decir que en el momento en el que esta columna, usted veía allí en la definición que se hablaba de una deformación. La deformación que ella tiende a experimentar es esta, ¿cierto? Pero bien, tiende a irse de un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El punto de acción de la fuerza está sufriendo un desplazamiento, ¿verdad? Se ha trasladado ahora a una nueva posición. Ahora está aquí. Vamos a quitarlo de aquí porque ahora la fotografía del instante de la deformación es la azul. Originalmente nuestra columna está aquí. Ahora su centroide se ha desplazado. Tenemos la condición deformada. De ahora en adelante nosotros vamos a hacer equilibrio en la posición deformada de la estructura. Posición deformada. Esa deformación es lo que está produciendo la acción externa. Ahora yo puedo hacer equilibrio aquí, yo sé que esta reacción horizontal ¿a cuánto va a ser igual? Si no tengo fuerzas horizontales, yo sé que esta reacción es. Pero esta reacción vertical tiene que ser la carga, ¿verdad? Ahora bien, si yo hago sumatoria de momento en este punto, en la posición deformada, esa fuerza por esa distancia sería un momento, ¿verdad?
De manera que esta acción de desestabilización para nosotros va a ser un momento de volcamiento que le solemos llamar efecto P delta. P en este caso sería esta carga W, puedo llamar P. Una fuerza por un desplazamiento lateral. Para que haya un volcamiento, aquí debemos tener un desplazamiento lateral. Y esta carga es una carga vertical. Ahora bien, yo tengo cómo restaurar, tengo alguna acción interna en este caso para estabilizar mi columna. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? La del apoyo, si se asume que hay restricción de movimiento horizontal. Si yo hago, vamos a llamarle a este punto O, si hago sumatoria de momento alrededor del punto O igual a 0, ¿qué tengo? La acción externa sería W por delta, ¿verdad? ¿Y qué otra carga hay ahí? Más ninguna. Entonces esto es igual a... Eso quiere decir que realmente esta carga tiende a 0, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso quiere decir que aunque yo tenga una mínima carga, basta con que yo tenga un gramo, menos de un gramo, un miligramo, o lo que sea de carga, lo que tenga de masa ahí, ese sistema se vuelve inestable. Por eso se vuelve inestable muy fácilmente, ¿cierto? Si ella no pesara, si W aquí fuera 0, a lo mejor sí se queda vertical. Pero es inestable porque tiene peso. Basta con que exista un mínimo desplazamiento, ¿entienden? En cualquier dirección. Y no hay manera de sostener el equilibrio. Es decir, yo a este sistema no le puedo aplicar carga. Allá arriba, ¿verdad? Yo trato de aplicarle carga a esa columna y ella falla siempre, ¿no? ¿Cómo puedo corregir el problema? Dándole capacidad de estabilización. ¿Qué pasa si ahora yo empotro mi columna en la base? ¿Se cae? Ahora yo tengo una condición distinta a la inicial. ¿Cuál sería mi diagrama de cuerpo libre? Este, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo le puedo aplicar, tú eres el dueño de la regla, si la rompes eres tú, así que no soy yo. Yo le puedo aplicar carga acá arriba, ¿no? Aplícale una carga vertical, lo más vertical posible. Si sigues aumentando la carga que va a dar, se va a romper, ¿verdad? Así que tú lo haces con cuidado porque tú quieres mantener tu regla. O no quieres tener dos reglas. Si le aplicamos carga, esto va a tener capacidad hasta cierto punto, ¿no? Va a llegar el momento que ya se hace inestable, ¿verdad? Va a llegar el momento en que por más carga que aplique ya se va a volver inestable, pero cierta capacidad sí va a tener. Si yo retiro la carga, la columna vuelve a su posición de equilibrio original. Es decir, que ella se mantiene helada. Gracias. Fíjense, si yo le aplico carga ahora a esta columna, ¿cómo sería la deformación? Vamos a aplicarle esa carga P que tenemos. ¿Cómo se deforma? Ya usted vio. Vamos a repetir. Vale, vamos a repetir el experimento. Yo empotro ahora la base, le aplico carga arriba, el extremo de arriba es libre, ¿sí o no? El extremo de arriba es libre, es decir que realmente ella se va a deformar de esta forma, ¿sí o no? Porque el extremo de arriba es libre, ¿no? Yo le aplico carga y ella tiende a carga vertical, pero se va lateralmente. ¿Ok? ¿Cómo se dibuja eso? Por ahí escuché un...
nuestra posición deformada exagerada ahora es esta, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cierto? Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, es igual. Es igual. Ahora mi carga está en esta nueva posición, vamos a ponerla aquí. Porque yo voy a hacer equilibrio en la posición deformada de la estructura. Y si esto se desplaza ahora a una cantidad delta, acá abajo yo voy a tener como reacción espectro, suma de fuerzas verticales, debe el sistema estar en equilibrio, esto no va a producir, no tengo cargas horizontales, y aquí voy a tener un momento, ahora en este punto O, voy a tener un momento, voy a llamarle M sub 0, ¿verdad? Este es mi par restaurador. Así como tengo una acción de desestabilización, un momento de volcamiento, aquí debo tener entonces un par restaurador. Un momento de restitución, un par restaurador, un par es un momento, ¿no? Mi acción externa, un momento de volcamiento, mi par restaurador, mi acción interna estabilizador. Ahora, si hago sumatoria de momentos en ese punto O, vamos a despreciarla por ahora. Esa regla no pesa, así que vamos a ignorar. Gracias por la observación, pero vamos a considerar nada más que la carga que está recibiendo es la aplicada. Entonces yo tengo P por delta, tiene que estar en equilibrio con ese momento M sub 0. Aquí tendríamos entonces nuestro momento de volcamiento. Y aquí tengo mi par restaurador. Mi par de restaurador o mi momento de restitución. Bien, entonces aquí actúan nuestras tres posibilidades. Vamos a colocar ahí nuestros tres signos: menor, mayor o igual. Si el momento de volcamiento excede la capacidad de restitución, el sistema se vuelve inestable. Si el momento de volcamiento es menor que la capacidad de restitución, el sistema es estable. Y si es exactamente igual, estamos ahí entre que cruzamos la línea o no cruzamos la línea. El sistema está a punto de volverse inestable. Es la condición crítica o condición neutra. Nuevamente, si el momento de volcamiento es menor que el par restaurador, tenemos un equilibrio estable. Si es mayor, tenemos un equilibrio inestable. Y si es exactamente igual, entonces tenemos un equilibrio neutro o crítico. Nuestro análisis va a ser en la condición neutra. Para nosotros esta va a ser nuestra condición de análisis. La inestabilidad se conoce como el nombre que alguien mencionó por ahí. Pandeo. Entonces nuestra condición de análisis lleva el propósito, lleva el objetivo de calcular cuál es la carga que produce pandeo en un sistema estructural. La condición de análisis nos sirve para calcular la carga de pandeo de un sistema estructural.
Aquí el sistema estructural es una columna, pero puede ser un edificio, puede ser un puente, puede ser cualquier sistema. Es un sistema estructural. Puede ser una cercha. Cuando usted construye su cercha para el concurso de cercha, usted veía que la gran mayoría de ellas, cuando yo explicaba lo que pasaba, decía falló por inestabilidad lateral. ¿Se acuerda de eso en el concurso? Eso que sucedía ahí, que la cercha era incapaz de resistir desplazamientos laterales, se volvía inestable. Y justamente lo que estaba ocurriendo es lo que estoy explicándoles aquí, que el momento de volcamiento excedía el par de restitución. Y el sistema se volvía inestable. Y fallaba, no era capaz de resistir más carga. Como acá, cuando el sistema se hace inestable. La carga que produce pandeo se conoce como carga crítica. Carga crítica. Lo vamos a llamar PCR. Y es una propiedad del sistema estructural. Es una propiedad. Nuestra labor como ingeniero es evitar que las columnas lleguen a la carga que produce pandeo, porque el pandeo se transforma en inestabilidad, en una falla estructural. Preguntas hasta aquí. Preguntas de la parte conceptual. Gráficamente, observe, los tres tipos de equilibrio en cuanto a estabilidad se refiere, los podríamos esquematizar de esta manera. Ahí tenemos unas esferas, tres esferas, que van a tener un peso. Eso usted sabe que va a estar ubicado en el centro y el eje. En la condición o en la posición inicial, este peso, si hacemos un diagrama de cuerpo libre como lo que está en estática, coincide con la fuerza normal de la superficie, ¿verdad? ¿Sí o no? Este peso va a coincidir con la normal y son iguales. La situación es de equilibrio en todos los casos. Suma de fuerzas verticales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0. No hay nada más sencillo que esto que está aquí, ¿verdad? Yo te diría, ojalá los problemas de dinámica fueran todos, pero no son así. Dinámica es uno de mis cursos favoritos, no me acuerdo que no lo digo. A ver si la próxima vuelta me pongo a la dinámica. Dime. ¿Ah? Ahí que dice PCR, eso es Carga crítica. Sí, carga crítica. Carga crítica. El propósito de nuestro análisis es determinar cuál es la carga crítica, cuál es la carga de pandeo de una estructura para evitar que ella llegue a ese valor. Veamos, vamos a aplicarle lo que dice la teoría. Yo siempre tengo que aplicar un desplazamiento lateral a mi sistema. Voy a tomar la esfera de la izquierda. Si nosotros desplazáramos ahora nuestra esfera a una nueva posición, aplicar un desplazamiento lateral delta, el peso ahora se traslada, ¿no?, a una nueva posición y la normal ahora tiene una componente, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso se llama normal, porque forma un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí el momento de volcamiento es horario, ¿sí o no? Con respecto a la posición de equilibrio, es horario, pero yo tengo una fuerza de restitución que produce un momento antihorario. Entonces el sistema está en equilibrio estable. Después de un par de oscilaciones, él vuelve y se detiene en su posición de mínima energía. Usted sabe eso de física, ¿no? Todos los cuerpos tratan de buscar su posición de mínima energía. ¿Sí? Usted arranca en un camión, lleva un mueble alto en la parte de atrás del pick-up y donde usted acelera, él tiende a ponerse horizontal, ¿sí o no? ¿Verdad? A menos que lo amarre o lo coloque acostado, uno que sería lo más inteligente, en la posición de mínima energía. ¿Sí? Es la naturaleza busca la posición siempre de mínima energía.
Por eso usted duerme acostado horizontal, no duerme parado. Mínima energía, ¿no? ¿Sí? Usted dice a su mamá, voy a ponerme en una condición de mínima energía, no me moleste. Mínima energía, o sea, completamente horizontal en la superficie más baja posible, ¿verdad? Posición de mínima energía. Los cuerpos todos buscan esa posición, las estructuras también. Acá, ¿qué sucede? Yo desplazo lateralmente mi esfera ahora en esa superficie cóncava. Acá estaba convexa, acá es cóncava. No, esta es cóncava, esta es convexa. ¿Qué sucede ahora? Veamos lo que ocurre. Desplazamos lateralmente nuevamente nuestro sistema y nuestro peso ahora está aquí. Pero la normal ahora viene aquí, ¿sí o no? ¿Hay manera de restituir el momento de volcamiento? Este momento de volcamiento va en el sentido horario y esta normal lo restituye, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí donde yo le aplico ese desplazamiento, eso tiende a aumentar. Además, vamos a buscar una nueva posición de mínima energía en otro lado. ¿Cierto? Entonces esto es inestable, no hay manera de que él se restituya. Gráficamente se comprende. Y en el tercer caso, la condición de gravedad es indiferente, porque si aquí desplazamos lateralmente nuestra esfera, la condición de equilibrio sigue siendo exactamente igual. La normal y el peso coinciden en este caso. Y el sistema siempre está en equilibrio. El par de volcamiento y el momento de restitución es exactamente igual. Entonces esto es simplemente para esquematizar lo que sucede. Nosotros procuramos que nuestros sistemas estructurales sean siempre lo más estables posible. Pero es importante conocer cuál es la carga que lo vuelve inestable para que usted la evite. ¿Sí? Para que usted la evite. Ponme tu regla de nuevo. Fíjense lo que sucede. Inicialmente teníamos esta condición de columna empotrada y libre. Yo le aplico carga y el sistema se pandea y describe esta deformación. ¿Qué pasa si yo ahora empotro los dos extremos? Los empotro y no permito desplazamiento lateral, sino que hago este análisis. Columna empotrada abajo y lo empotro acá arriba también, pero permito desplazamiento vertical. ¿Usted conoce este tipo de apoyo, verdad? De estática, ¿no? Es un empotramiento con desplazamiento vertical. Está empotrado, pero se puede desplazar verticalmente. Lo que no se puede es desplazar horizontalmente, ni tampoco puede rotar. Pero yo le puedo aplicar carga aquí, ¿no? Está empotrado arriba y abajo. ¿Qué está observando usted en la deformación? Sí, que pandea. ¿Qué está observando? Cero rotación arriba, cero rotación abajo. A diferencia de allá, ¿cómo sería la condición deformada de esta columna? Así, ¿verdad? ¿Sí o no? La otra era así. Valencia, tú mismo vas a hacer el experimento. Empotra tu columna de abajo y libre arriba. No, libre arriba. Aplícale carga. Tú sientes más o menos cuánta fuerza estás aplicando. Ahora, haz exactamente lo mismo que yo hice. Empotro arriba y abajo y trata de aplicarle carga vertical sin que se desplace ninguna de las dos manos, y que mantengan en su plano vertical. Entonces vas a sentir que se hace más fuerza. Ahí estás haciendo más fuerza o menos fuerza que en la otra. Más. Él siente más fuerza. Él siente que está haciendo más fuerza.
así es más fácil hacerla fallar, ¿sí o no? Ahí con poquita carga, ¿verdad? Así cuesta un poco más, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Es la misma regla. Si de esta manera la carga de pandeo es mayor, porque tiene más capacidad, tiene que haber algo que está haciendo la influencia, ¿verdad? Que está causando de que de una forma se pandee más fácil que de la otra, ¿verdad? Entonces, si yo calculo la carga crítica que produce pandeo en esta columna y la carga crítica que produce pandeo en esta otra, debo encontrar que la carga que produce pandeo en esta condición debe ser mayor que la otra, ¿sí o no? Esto debe dar, aunque ellas tengan la misma longitud, y tengan la misma rigidez flexionante. Ey. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre un caso y el otro? Los tipos de apoyo. ¿Okay? La diferencia está en el grado de restricción que tienen los apoyos. Entonces eso influye. Y van a influir otra serie de cosas. En otras palabras, la capacidad al pandeo va a ser una función de la rigidez del sistema estructural. Va a ser función de la rigidez del sistema estructural. Entonces aquí vamos a ver primero el cálculo de la carga crítica en sistemas rígidos y luego lo vamos a ver en sistemas flexibles. Vamos a ver primero la estabilidad de cuerpos rígidos y luego vamos a ver la estabilidad de cuerpos flexibles, cuerpos que no son rígidos. Veamos este caso primero. ¿Qué pasa si ahora, esta pregunta me ha gustado, ¿qué pasa si ahora en lugar de yo tenerla articulada, porque articulada abajo es inestable, ya vimos, ¿no? Ella es inestable, ¿qué pasa si yo ahora le coloco algunos elementos adicionales? Coloco un resorte aquí y un resorte acá. Coloca tus dos manos, una a 6 pulgadas y la otra a 6, así. Vamos a pensar que esos son los dos resortes. Bien, y acá abajo el apoyo, ¿no? El sistema está estable, ¿verdad? Y yo le puedo aplicar carga, ¿verdad? ¿Sí? Y si esto tuviera más resortes, le tendría que aplicar todavía más carga para que se vuelva inestable, ¿sí o no? Entonces, ya no la vamos a más. Estos elementos de rigidización lateral le dan estabilidad al sistema. Esta es una columna que tiene dos resortes de rigidez K, uno a la mitad y el otro en el extremo, y le vamos a aplicar esa carga. Si la columna es rígida, significa que su deformación es despreciable. ¿Cómo sería su condición de inestabilidad? ¿Qué produciría? Esto tendería a rotar aquí, ¿verdad? Como cuerpo rígido. Hacia la izquierda o hacia la derecha realmente da igual, porque la geometría es la misma. Vamos a pensar que nuestra columna sufre un desplazamiento lateral como cuerpo rígido. Estoy exagerando. Y que este desplazamiento aquí es delta. Si esto está a la mitad, ¿se desplaza cuánto? Y la fuerza de los resortes yo sé que son iguales a ¿qué? A la rigidez por la deformación. El resorte de arriba se deforma delta, así que esta fuerza es, y esta, ¿cómo saben? Entonces, del equilibrio, yo sé que esta fuerza es la suma de esas dos, ¿sí o no? Y que la fuerza vertical P se transmite acá abajo, ¿sí o no? En este punto le puedo llamar. Yo puedo hacer equilibrio allí, vamos a hacerlo aquí al lado. Puedo hacer sumatoria de momento en el punto Hover. Ya ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre de mi columna.
fijo, ¿verdad? Por una P. Ya me digo. Sumatoria de momento alrededor del punto O igual a 0 produciría, la carga ahora se traslada acá. ¿Bien? Y en la posición deformada, ahora mi carga no está ahí. ¿Qué tal si la pinto de blanco? ¿Cómo si puedo hacer eso? Maravilloso. La carga ahora está acá, ¿verdad? P por delta es mi momento de volcamiento. El par restaurador viene dado por las fuerzas de los resortes. El resorte de arriba tiene una fuerza K por delta y tu brazo al punto O es ¿cuánto? Y la otra K por delta medios y el brazo es. Por consiguiente, la carga crítica que produciría pandeo sería 1.25, eso es 5 cuartos, ¿no? Fíjense que la carga crítica es función de la rigidez. Si los resortes desaparecen, no existe esa K, ¿verdad? Y vuelvo a tener el mismo problemita inicial, ¿verdad? El sistema se vuelve inestable otra vez. Entonces lo que se encarga de darle rigidez al sistema es, en este caso, esos dos resortes. Esta es la carga crítica. Esta es la resistencia al pandeo. Es decir, yo no le puedo aplicar a mi sistema una carga mayor de 5 cuartos de K por L, porque se va a pandear. ¿Ok? Quizá le puedo aplicar la mitad para estar del lado conservador, un factor de seguridad y de eso. Y ahí está resuelto el problema, ya, eso es todo. ¿Qué es lo resuelve? Así de sencillo, sí, así de sencillo. No, tiene que haber un truco. No, no hay truco. Usted siempre anda pensando mal. No, es que esta universidad no me enseña otra cosa. A desconfiar. No, es así, ya, ahí está. 2 renglones. Dime. Profe, una consulta ahí, porque entonces, ¿cómo era que se colocaba por ejemplo, la regla cuando teníamos un resorte y se le aplicaba la carga? ¿De esa manera? Ahora, la regla es flexible. Aquí estamos considerando que este es un elemento rígido. Porque él no tiene otra que de rotar, pero como cuerpo rígido. No se deforma. Después vamos a ver los elementos flexibles, como el que vimos aquí. Pero por ahora vamos, como estamos introduciendo el caso, vamos a ver casos sencillos de elementos rígidos. Pero bueno, creo que para la izquierda o para la derecha es Indiferente. Si lo rotas hacia la derecha, los resortes estarían en compresión, pero el análisis es el mismo. Aquí está desarrollado y ahí está la carga. Veamos este otro. Es un poquito más interesante. Ustedes recuerdan la definición del resorte rotacional, ¿verdad? Ya yo se lo expliqué la vez pasada, ¿no? Que un resorte rotacional experimenta un momento. Así como un resorte extensional, su fuerza es rigidez por deformación, y un resorte rotacional, momento es rigidez por rotación. ¿Cómo se pandea el sistema ahora? Fíjense que esto está simplemente apoyado acá arriba, simplemente apoyado acá abajo, no se puede desplazar lateralmente ni arriba ni abajo, pero aquí hay una articulación. En ese punto hay una conexión simple. O sea, ahí hay un pin, un pasador. Entonces aquí hay 2 bielas o 2 elementos rígidos. Hay una cosa como esta. Y en el medio tengo un resorte rotacional. Si yo le aplico carga ahí arriba, ¿qué debe hacer el sistema? Esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted tiene que imaginarse la deformación, imagínensela bien, ¿eh? Porque eso produce una geometría. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Yo le aplico carga aquí y eso en ese punto va a rotar y va a describir una cosa como esta. Ya sea que lo deforme hacia un lado o hacia el otro. ¿No? La geometría va a ser la misma.
Entonces, los puntos superior e inferior no se desplazan lateralmente porque tienen restricción y la condición deformada del sistema sería esta. Mi columna superior, mi columna inferior. Y aquí tengo un desplazamiento que vamos a llamar Y. Acá arriba tengo una rotación que sería delta sobre L medios. Acá abajo tengo una rotación que también es delta sobre L medios. Y lo que siente el resorte, yo traslado esta línea completamente, si la proyecto, ¿qué vamos a tener aquí? Este ángulo en este ángulo y este ángulo en este otro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Este ángulo viene aquí y este ángulo viene acá, ¿verdad? Entonces, lo que está sintiendo este resorte es la suma de esas dos rotaciones, es decir, 4 Entonces, cuando esto trata de volverse inestable, aquí va a aparecer un momento, claro. Y ese momento va a ser la rigidez por la rotación. Y la rotación que hay ahí, lo acabo de calcular, 4 delta entre 3. Para que aparezca ese momento, es un momento interno, ojo, un momento interno. Para que él aparezca, yo tengo que cortar. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de una de las dos bielas, la superior. Igual da lo mismo. Aquí tengo P, esto es delta. Y aquí tengo un momento que es C por 4 delta entre L. Sumatoria de momento igual a 0. Aquí, por supuesto, va a venir la misma carga P, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, P por delta, mi momento de volcamiento, P por delta tiene que estar equilibrado ahora con C por 4 delta entre L. Y ahí tengo mi carga aquí. Nuevamente, observe que la carga crítica es función de la rigidez. Esta es la carga o la resistencia al pandeo. Mientras más rígido sea ese resorte rotacional, más carga yo le puedo aplicar al sistema. Ya, este es el problema. Ya. Cortito. Así, sí, así. 2 renglones, sí, 2 renglones, 1, 2. Un diagrama, sí, un diagrama. La geometría, triangulito, sí, triangulito. ¿De verdad? Sí, ¿en serio? ¿Yo para qué no voy a mentir? Yo no estoy para mentir. No soy político. Ahí está la carga crítica. Dime. Si arriba hay un empotramiento que permite el desplazamiento vertical, cuando se deforme, ya el ángulo no se. Esa longitud del medio no cambia. Bueno, ya, si aquí tuvieras un empotramiento, aquí habría imposibilidad de rotación. No, pero ese tipo de empotramiento. Que sí no, este no es un empotramiento. Este es 2 rodillos que permiten rotación, pero no desplazamiento. Pero esa distancia del medio no sería más corta cuando se deforme. Buena observación. Sin embargo, o sea, en este punto en realidad va a descender un poquito. Pero en realidad lo que esto defiende verticalmente es muy pequeño en comparación con lo que se desplaza lateralmente. Y además ese desplazamiento es vertical. Ese desplazamiento es vertical, ese desplazamiento no influye en el momento de volcamiento, porque es completamente vertical. Pero buena observación. Fíjate que yo lo dibujo ahí mismo porque realmente, técnicamente sí va a descender un poquitito, va a bajar un poquito. Pero ese desplazamiento realmente lo puedo ignorar, ¿no? Sin incluir en ningún error, porque él no contribuye a la geometría del desplazamiento lateral. Pero buena observación. Profe, Me gusta que piensen así. profe, usted dijo que incluso entre más rigidez tenga por ejemplo, el objeto que estamos tratando en ese caso, entonces la articulación un poco va a actuar dentro o sea, no, va a ser la deformación no disminuiría, pues, en ese caso. No, porque recuerda que estos son cuerpos rígidos, así que él no va a cambiar su longitud.
¿Okay? Se va a desplazar, sí, un poco verticalmente, pero va a tener un mayor desplazamiento lateral. Y ese es el que nosotros utilizamos en nuestro análisis, porque es el que produce el momento de volcamiento. En los apuntes está así, están resueltos, todos los casos están resueltos, pero a mí me gusta tomarlo y plantearlo desde cero, porque si yo le muestro esto a usted, esto no lo entiende, ¿no? Y no sabe de dónde sale ese sistema de ecuaciones. Prefiero tomarlo y hacer el análisis que lo vaya haciendo conmigo, ¿no? Bueno, voy a suspender aquí, voy a retomar a partir de aquí en la próxima clase. Porque aquí hay varios casos, ¿no? Aquí hay otro. Este es igual al que acabamos de ver, solo que el resorte rotacional está abajo. Vamos a hacer ese. Y vamos a hacer uno que tiene múltiples grados de libertad, este que está aquí. Que tiene dos desplazamientos. Uno en un punto, otro en el otro. Bueno. Que tiene múltiples grados de libertad. Vamos a ver. Fundamental. Repase, porque yo sé que esto es un tema que usted ha dado, repase el problema de valores propios. Exactamente. Problema de eigenvalues. Un problema de valores propios o valores característicos. Valores propios o valores característicos. Aquí pagan dividendo estas clases en ingeniería. ¿Quién recuerda esto? Algunos por ahí. Bueno, usted se va a estudiar esto de aquí al jueves, pero bien estudiado. ¿Okay? Porque es una herramienta ahora. Problema de valores característicos, eigenvalues, valores propios, como le quieran llamar todos. Eigen viene del alemán que significa propio. Y de ahí el nombre. La matemática, la contribución de los alemanes a la matemática y a la tecnología ha sido fuertísima. En todas las áreas. En la literatura, las artes, las ciencias. Bien, ¿preguntas? Por favor, revise esto lo necesitan en algún curso de estos de cálculo something, cálculo 3, donde dan análisis matricial. Análisis de vectores y matrices. Sí, ¿verdad? Está viniendo la recuerdo. En esencia es este problema, ¿no? Yo tengo un sistema de ecuaciones donde tengo una matriz de coeficientes, un vector incógnita, pero está igualado a cero, a un vector de cero, ¿verdad? Es un sistema homogéneo. Y la solución produce un problema de eigenvalues. ¿Qué hacer cuando tengo un sistema de ecuaciones todos simultáneos, pero igualado a un vector de ceros? Es un problema de eigenvalues. Y en ingeniería eso sale muchísimo. De que usted no puede saberse esto más o menos, así como que yo tiene que saberse eso bien. Ok, vamos a quedar aquí entonces por hoy y nos vemos en la próxima clase para la continuación de este fascinante tema.